En nuestros estudios están los referentes del Frente Renovador, Mateo Rossi y el concejal Walter Castiglia. A los dos, buenos días y muchísimas gracias por acercarse a la radio. Buen día, Andrea. Bueno, para comenzar hubo una reunión y de esto íbamos a hablar, entre otras cosas, claramente. Reunión en la Cámara de Diputados, se sigue trabajando. Vamos a empezar por Mateo. Habíamos hablado en la última oportunidad de este trabajo que es permanente, que decías por ahí, no tan público, pero sí permanente. Correcto, Andrea. En el día de ayer estuvimos reunidos, el martes de esta semana estuvimos reunidos con el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Jorge Sarguini, en su despacho, junto al intendente de General Pinto, Alexis Guerrera, y al diputado provincial oriundo de la localidad de Los Toldos, Javier Migniaki. Como bien dijiste vos, nosotros nunca hemos dejado de militar en el espacio del Frente Renovador, de participar políticamente, por lógica ubicándonos en el rol que nos tocó ocupar luego de la elección primaria del año 2015. Nosotros bien dijimos que si perdíamos en dicha oportunidad íbamos a acompañar, porque realmente militamos en aras de construir políticamente y de fortalecer el proyecto que lidera y conduce Sergio Massa a nivel nacional, y eso es lo que estamos haciendo. De hecho, Walter Castiglia integra el bloque del Frente Renovador, no hemos roto, como se dice en política, ese tipo de coyuntura, hemos acompañado, hemos fiscalizado la elección posterior de octubre, no discutimos en absoluto la conducción del espacio en cabeza del doctor Roberto Centeno, de hecho ha sido él quien ganó la elección interna, y en ese sentido se sigue trabajando, es decir, no necesariamente en política uno tiene que ser candidato para poder participar o para poder construir, siempre detrás de la persecución de una construcción de carácter colectivo y no individual. Esto es, no ir detrás de ambiciones personales, sino detrás de la construcción, la conformación de un proyecto político que tienda a ser una opción de gobierno seria y sustentable en el tiempo. En este caso y esta reunión con estos referentes del Frente Renovador, ¿por dónde pasó? ¿Cuáles son los temas más importantes que se trataron en este encuentro? Principalmente se hizo un análisis político a nivel nacional, a nivel provincial más profundamente, y desde luego analizamos la situación de los distritos que conforman la cuarta sección electoral. De hecho, en esa misma reunión estuvieron presentes otros dirigentes del espacio de nuestra misma sección. Honestamente, tanto Jorge Sarguini como Alexis Guerrera, que es un hombre que nos contiene, que nos guía políticamente, que siempre nos brinda las puertas abiertas para poder permanecer en este tipo de reuniones, ellos lo que entienden es que lo que hay que hacer es redoblar los esfuerzos y tratar de obtener la unidad local del Frente Renovador en los distintos distritos que ocupan o que conforman nuestra sección electoral. De esto se trata. Bueno, en el caso de Pehuajó se fue una interna, claramente había algunas diferencias muy marcadas entre las dos líneas que representaban el Frente Renovador. ¿Hoy está esa posibilidad de llegar a la unión que se está buscando? Yo considero que sí. De hecho, las elecciones internas deberían fortalecer al espacio político. Uh-huh. Uno puede tener diferencias de construcción, diferencias de militancia, pero lo cierto es que nosotros, y me refiero a ambas líneas locales, pertenecíamos a un mismo espacio, es decir, al Frente Renovador. Como bien te dije con anterioridad, al haber perdido esa elección interna hicimos lo que debíamos hacer. Nos dedicamos a acompañar y a respetar y aceptar la conducción por parte de Roberto Centeno. Entiendo, Andrea, que es tiempo de lograr la concordia, de lograr la unidad. Esto es de fortalecer el diálogo. Nosotros consideramos que se produjo un cambio de paradigma. La elección del año 2015 fue una elección de carácter ejecutivo, en donde se discuten otras cuestiones. Lo cierto es que la gente ha elegido que sea el gobierno del Frente Cambiemos quien lidera el país y la provincia. Sergio ha perdido esa elección, pero está más vivo que nunca, y por lógica nosotros debemos construir en esta dirección. Honestamente, consideramos a este gobierno como un gobierno de transición. Los dirigentes debemos hacer la autocrítica correspondiente y bregar por esta unidad para fortalecer al espacio de Sergio Massa.
En este sentido, ¿se están realizando reuniones a nivel local? ¿Hay acercamiento con lo que fuera la otra línea del Frente Renovador? Sí, buen día, Andrea, para vos y para toda la audiencia. Sí, un poco reafirmando lo que decía Mateo, nosotros hemos aceptado las reglas de juego, el lugar que nos ha puesto nuestros votantes, los votantes del Frente Renovador. Por supuesto que somos democráticos y y tenemos, digamos, cuestiones que son de primer orden y de segundo orden. En este caso, como bien dijo Mateo recién, nosotros estamos dentro del bloque del Frente Renovador, integrando el bloque. La verdad que no tengo nada que decir en función del trato que me dispensan mis compañeros. La verdad que siempre hay un intercambio, un ida y vuelta sobre cuestiones que tienen que ver con la formalidad del Consejo Deliberante y también sobre cuestiones políticas. Y es verdad que estamos en ese camino, en el camino de abrir un canal de diálogo. Hemos tenido algunas reuniones con aquellos que lideran la otra línea, con la firme intención de construir una sola línea, porque entendemos también que es el momento de dejar de ser un espacio de oposición para intentar ser un espacio de conducción. De conducción hablo no solamente a nivel nacional ni a nivel provincial, sino también a nivel local. Si nosotros entendemos y pretendemos de algún modo llegar en algún momento a regir los destinos de esta ciudad, tenemos que dejar de lado algunas cuestiones o diferencias personales, como decía Mateo recién, algunas diferencias de metodología, de forma de ver la política, y tener la capacidad suficiente para encontrar el punto en común que nos pueda unir y que nos pueda llevar a salir de esta mera cuestión de expectación que hemos tenido, porque no tenemos que olvidarnos que nosotros hemos salido tercero en las elecciones, y si pretendemos crecer y si pretendemos algún día gobernar, tenemos, aquellos que nos consideramos dirigentes, tener la suficiente capacidad y la cabeza abierta como para zanjar esas pequeñas diferencias y poner en orden de prioridad las cuestiones de primer orden y de segundo orden. Nosotros bregamos para que Sergio Massa sea presidente, para que el día de mañana haya un gobernador del Frente Renovador y también para que el día de mañana haya un intendente del Frente Renovador. Así que si tenemos eso en común, creo que las otras cuestiones tranquilamente se pueden dejar de lado y se puede construir en ese camino. Repito, si a nivel institucional lo estamos haciendo, ¿sí? Si no tenemos la más mínima digamos chiporroteo dentro del bloque, digo, vos sos artícipe y actor y partícipe de toda la sesión y ves que hay la verdad que hay un diálogo y un trato muy cordial, y nosotros que estamos en ese lugar creo que tenemos gran parte de responsabilidad para bregar por esa unidad que tanto deseamos. Repito, siempre que decidamos dejar de ser espectadores o dejar de tener una voz de oposición como fue en su momento al kirchnerismo, y hoy lo es con el kirchnerismo y con Cambiemos, y pretendemos algún día llegar a puestos de ejecución, tenemos que tener la cabeza abierta como para poder construir un espacio más amplio, porque evidentemente ese viejo refrán que el que se divide y triunfarás, nosotros lo tenemos que superar. Y creo que el pensamiento de aquellos que dirigen la otra línea también apunta a eso, así que tenemos fe y esperanza que este camino que hemos iniciado de diálogo va a tener un final feliz. Bien. ¿Cuáles fueron aquellos cambios puntuales, este cambio de paradigma, decía recién Mateo, que llevó a pensar en algún momento en dos líneas que se podían diferenciar, a pensar hoy que esas diferencias deberían ser salvadas y convertirse en un solo Frente Renovador y en una sola opción con estos objetivos, digamos, ir más por el objetivo que por aquellas pequeñas diferencias? En principio, esta cuestión que te decía yo recién, yo he participado en política desde hace un tiempo y de algún modo la representación en el espacio donde estuve siempre tenía que ver con marcar un límite, el límite al kirchnerismo, donde
uno ponía una visión distinta de las formas de hacer política, y a mí me parece que llegó el momento de que dejemos de ser ese límite para pasar a ser la acción. Y yo creo que no solamente con decir que estamos en contra de o a favor de, alcanza si tenemos la capacidad para abrir el espacio de tal manera que logremos reunir no solamente gente que no coincida con la vieja política del gobierno anterior ni la política actual del gobierno, sino que esté buscando una mejora. Y creo que en algún momento también esa división que vos decías tuvo que ver con estar metidos en una interna seccional, digamos, que nos llevó a este camino, ¿no? El camino de listas distintas. Nosotros en la mesa del otro día había gente de Lincoln y es una ciudad que es un poco más grande que Pehuajó, y había 3 líneas. Si vos te pones a pensar, eso termina siendo una dispersión de votos, y creo que los dirigentes tenemos que tener, si nos preciamos de tal, la capacidad suficiente para superar diferencias personales y construir en coincidencias comunes. Es evidente que cuando hay una interna siempre quedan algunas heridas, pero está en la capacidad de cada dirigente, de cada grupo, contener a aquellos compañeros que se sientan heridos, porque no va a faltar a que va a decir, si nos unimos con la otra lista yo me quedo en mi casa, va a pasar de los dos lados. Ahora. Pero creo que el que es dirigente tiene que tener la capacidad para convencer y para persuadir de que en realidad hay que fijar prioridades y hay cuestiones que son de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. Si nosotros anteponemos las cuestiones personales a las grupales o generales, la verdad creo que no tenemos futuro. Y si queremos ser gobierno, tenemos que dejar de lado esas cuestiones, porque todos los espacios que llegan al poder, aunque no se note, todos tienen diferencias. Y está en la capacidad de sus dirigentes de que esas diferencias no trasciendan y no se sobrepongan a las cuestiones, repito, de primer orden. Así que yo conozco, porque lo conozco no de la política, sino de siempre, a Roberto, y sé que va a tener la capacidad y la decisión de que lleguemos a lo que pretendemos. En el fondo ellos pretenden lo mismo que nosotros, que esto sea un espacio que cuando más juntos esté seguramente vamos a crecer y vamos a tener otro tipo de posibilidades en las elecciones. La prioridad antes era ponerle un límite al kirchnerismo. ¿Ya lo tiene? Yo creo que sí, yo creo que la gente vio o empezó a ver a partir de ahora, a partir de algunas cuestiones que surgen, cuál fue el modo y la forma de hacer política del kirchnerismo. Yo no voy a decir ahora que no estaba de acuerdo con alguna de esas políticas, porque siempre dije que algunas de esas políticas, la verdad, eran muy seductoras, y la verdad que también tenían que ver con mi forma de ver la vida, pero como te decía recién, cuando uno pone en cuestión de prioridades, para mí la metodología de hacer política era un límite, ¿sí? Más allá de las coincidencias que podían tener en algún tipo de política encarada por el kirchnerismo. Y en relación al gobierno actual también tengo ese tipo de límites. Más allá de que las formas de hacer política sean distintas, tengo serios encontronazos con las decisiones políticas que se toman. Por lo tanto, cada vez que pasa el tiempo y se desarrolla un acontecimiento, estoy más seguro de estar en el espacio que estoy. Por más que se diga que es una avenida ancha, que hay, es la verdad, es como uno siente la política. Creo que hay que sacar las cosas buenas de cada uno, ponerle un límite y marcarle un límite a las cosas malas de cada uno. Y ese es el espacio que representa Sergio Massa. Mateo, hablando un poco de todo esto, ¿no? De que por momentos hay una prioridad y la primera prioridad era esta, de poner un límite al kirchnerismo y de poner a la comunidad en vigencia, todo lo en evidencia, todo lo que se gobernó hasta ahora. Pero hoy por hoy también hay diferencias con el gobierno nacional. Decías al principio que en esta reunión, en este encuentro de dirigentes del Frente Renovador y en este pedido de unificación del partido, se hizo un análisis nacional, provincial y distrital. ¿Cuáles son aquellos puntos salientes de lo que es el gobierno en todo este periodo, prácticamente un año, de la última elección? En primer lugar, lo que
tiene que quedar claro es que el gobierno de Mauricio Macri, en definitiva, está siendo fiel a su esencia. Esto es una esencia neoliberal, conservadora, con un grado de insensibilidad social importante, pero lo que más preocupa es el divorcio con la realidad. Volvemos a ver dirigentes que comienzan a gestionar políticas públicas dentro de un propio microclima que nada tiene que ver con lo que vive el ciudadano común en su diario vivir. Si bien hay contradicciones con las promesas de campaña, que los ejes fueron claros, pobreza cero, luchar contra el narcotráfico y unir a los argentinos, lo cierto es que en definitiva están siendo, como dije hoy, consecuentes con su naturaleza. Son dirigentes con mejores modales, tal vez más cultos e instruidos, pero no por ello tan incompetentes como los anteriores. Yo, en lo personal, soy un convencido de que el ingeniero Macri debe terminar, obviamente, su mandato constitucional, pero como dirigente del Frente Renovador, que tiene su ADN justicialista, le guste a quien le guste, porque hoy muchos ya niegan haber sido kirchneristas y te dicen yo soy justicialista y ustedes no son el peronismo. La realidad es que el peronismo hoy, Andrea, en definitiva termina siendo un sello partidario, ¿sí? La realidad es que las bases de la doctrina nacional justicialista, la independencia económica, la soberanía política y la justicia social, no las representa más una persona. Debemos reconstruir detrás de un líder que lo elegirá la gente, naturalmente o no, y levantar esas banderas, que nada tienen que ver con las que está levantando el gobierno nacional. La gobernadora Vidal se ha encontrado, si bien, como ellos dicen, con una herencia pesada, lo cierto es que la provincia nada ha resuelto en políticas de seguridad, en políticas de educación, en políticas de salud. La realidad es esa, le pese a quien le pese. Por lógica, a nivel local, tenemos un intendente de otro signo político que, sin perjuicio de reconocer, como siempre lo hemos dicho en este espacio radial, sus grandes obras públicas realizadas, su desarrollo estructural en la ciudad de Pehuajó, lo cierto es que sigue predicando kirchnerismo, como él lo dice, hasta utiliza una palabra como me inmolo por Cristina, es fiel y consecuente con su esencia, y la verdad que a veces cuando uno escucha el discurso desde afuera, desde la objetividad, suena como un poco violento, fuera de lugar, y hasta te diría arcaico y descontextualizado, sobre todo en estos tiempos que corren, que son distintos. Hoy hablamos de un cambio de paradigma y no es una cuestión conceptual, es una realidad. Jorge Sarguini dijo algo muy cierto en la reunión del pasado martes, que nosotros los integrantes del Frente Renovador pretendemos que el de Mauricio Macri, sea un gobierno de transición. Esto es un gobierno puente para un próximo gobierno que trabajaremos de manera incansada para que sea el de Sergio Massa, que justamente venga a reivindicar un montón de derechos que hoy están cercenados en la sociedad. Y justamente, como bien dijo Walter hoy, esto se logra con unidad. Esto se logra dejando atrás las ambiciones personales, dejando atrás las cuestiones personales e individuales en términos a lo mejor de conveniencia o inconveniencia económica. Nosotros no podemos permitirnos ver a la política como un medio de vida, sino como un modo de vida. Mi medio de vida es la abogacía, el medio de vida de Walter es la contabilidad, el del comerciante será su comercio, el del productor agropecuario será su labor en el campo. Digo, no tratemos de construir la personal. Cuando el año pasado yo decidí participar y someterme a una elección, que no es una cuestión menor a mi edad, en una sociedad tan pequeña como la nuestra, que todo el mundo juzga y opina, desde el anonimato o no, desde una mesa de café o no, lo hice porque creo que los cambios en política se producen participando, no se generan naturalmente, no surgen de la nada. Entonces creo que en aquella oportunidad entendíamos nosotros que el rol en lo personal tenía que ser el de ser candidato o precandidato a intendente, y dimos una interna en un contexto que no tiene nada que ver con el de hoy. Por eso yo bajo al llano, soy un militante más, estoy absolutamente dispuesto a conversar con quien tenga que conversar, lo que no significa que termine acordando en el sentido ideológico, pero sí desde el punto de vista del diálogo. Entonces,
En esa dirección fue justamente lo que nos pidieron los dirigentes el pasado martes en la Cámara de Diputados. De hecho, en la reunión de Junín, que estuvo Sergio Massa personalmente, a la que no pude concurrir por razones de no estar en el país, y fui sí puntualmente invitado por la diputada Valeria Arata, por el diputado Javier Migniaki, se trató justamente esto. Ahora bien, como bien dijo el compañero Castiglia recién, si después los militantes locales que pretendemos dirigir, no entendemos que no debemos someternos a internas seccionales y que no debemos permitir que se libanicen las bases solo para que algunos ocupen un puesto en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, creo que estamos perdiendo el eje, que es construir una alternativa política para el partido de Pehuajó. Yo siempre dije, o pienso y me levanto todos los días con el convencimiento de que la política no se construye de un día para el otro. Se construye a mediano o largo plazo. Y no se construye o se evalúa su resultado positivo en función de los logros personales. Yo trato de que mis logros personales sean todos los días en mi oficina, los que tienen una impronta económica, y en mi casa, los que tienen una impronta familiar o personal. Entonces creo que justamente el pedido de Jorge Sarguini, de Alexis Guerrera o de Javier Migniaki el pasado martes tiene que ver con eso. Tratemos de evitar una nueva división del Frente Renovador en Pehuajó y en los distintos distritos de la cuarta sección electoral. Porque esa división, como dijo Walter hoy, dispersa votos y en definitiva terminan perjudicando a Sergio Massa. Hablabas de que es difícil hacer política en una ciudad como Pehuajó, es al menos complejo. Hablabas de esta participación que has tenido y has elegido tener. Hacías referencia también a esta posibilidad de debatir quién puede dirigir o no. Y hablabas de tu profesión. Y todo me llevó a pensar en lo que ocurrió hace unos días cuando se anunció la interna del radicalismo, cuando a horas del cierre de la veda electoral aparece una información, en primer lugar desde un medio desconocido, anónimo, que hace un ataque directo y personal a uno de los actores. En este caso tenemos entendido que amigo, colega tuyo y que conoces supuestamente, y entiendo que sí, lo que ocurrió. Estamos hablando de esta denuncia que hoy ya están prácticamente todos los medios desmintiendo, pero que apareció minutos antes de la elección interna del radicalismo contra Daniel Torrayardona. Desde lo personal, desde lo profesional y desde lo político, ¿cuál es tu visión de esta situación? En primer lugar, aclarar que en este orden soy amigo personal, luego es mi colega, y luego es un militante o un dirigente de la Unión Cívica Radical, y me refiero a Daniel Torrayardona. Mi máxima solidaridad para con él la hice extensiva de manera personal. La realidad es que cuando uno decide discutir el poder, inexorablemente esto trae consecuencias. De hecho, te lo digo porque me pasó a título personal. Habíamos hablado el año pasado de un concepto que de hecho un día vos repetiste al aire sin mi presencia y tiene que ver con los síntomas de la pérdida del poder. Y las reacciones espasmódicas, previsibles, básicas, rudimentarias, quedan muy al descubierto cuando el poder se empieza a perder. La verdad es que es muy fácil ensuciar una persona, en el caso de Daniel, con familia, con hijos adolescentes, y es muy difícil luego dar marcha atrás. Ahora bien, una vez Walter Castiglia me dijo esto mismo cuando empezamos a reunirnos. Me dijo, ¿vos sos consciente de que uno pretende discutir poder? Sí. Y la frase que utilizó Walter fue, hay que tener el cuero duro. Entonces, de esto se trata. ¿Es repudiable? Sí, es repudiable. ¿Es sucio? Sí, es sucio. Pero es parte del juego. Si se quiere, de un perverso juego. Entonces me parece que hay que estar a la altura de las circunstancias, hay que tratar de no ingresar en estas chicanas y hay que seguir dando la pelea y el debate donde corresponde. Eventualmente el día de mañana en las urnas o en la calle, tratando de armar alternativas de gobierno, cada uno en sus espacios políticos, ¿sí? Con sus componentes ideológicos distintos. Pero
la verdad que hasta inoportuno fue, y te diría como muy previsible. Eso es todo, no hay mucho más para opinar. Entiendo lo mismo que vos, muchos medios han salido a desmentir, hecho, desde lo formal, estas cuestiones. Me parece que algunos no se entendieron que perdieron la elección todavía, y algunos no entendieron que estos tiempos han cambiado los tiempos de la persecución a todo aquel que piensa distinto, han cambiado los tiempos del grito, de la elevación de la voz innecesariamente, y refrescamos otro concepto de Juan Domingo Perón en su manual de conducción política, cuando el general decía: conducir no es mandar, conducir es persuadir. Y también algo que dijo Perón, que no por ello es menos práctico: he visto muchos malos volverse buenos, pero nunca he visto un burro volverse inteligente, ¿no? Apuntas para un lugar, claramente. Digo, los síntomas de la pérdida de poder, la pérdida de las elecciones, hay una mirada puesta en un lugar puntual desde donde pudo haber venido esta noticia, por llamarlo de alguna manera. No, Andrea, en absoluto. Yo no solo no apunto a ningún lugar, sino que digo, todo indicaría que esto tiene que ver con una operación política. Hablemos más fácil, con un carpetazo, si se quiere. Y a mí me parece que mi madre, Patricia Biafore, que es jubilada, docente de inglés, no creo que haya tenido interés en generar este carpetazo. Le pido disculpas a mi madre porque por primera vez la nombro al aire. Digo, para no nombrar ninguna otra persona. Yo no digo que esto provenga de ningún sector. Evidentemente proviene de algún sector de poder o de algún sector que puede ver, a lo mejor, en la figura de otro, en este orden, amigo, colega y militante, como puede ser Pedro Oldenberg. A lo mejor verán alguna especie de riesgo o alguna especie de competidor, no lo sé, pero bajo ningún punto de vista, Andrea, quiero que quede claro esto, yo apunto a ningún sector en especial. ¿Crees que esta es una muestra gratis de lo que viene para el año que viene? Digo, el año que viene no es una elección dentro de un partido interna de solamente radicales o solamente del Frente Renovador. El año que viene hay una elección legislativa y el síntoma de la pérdida de poder se sufre cada vez más, es como una herida, ¿no? Hasta que no va a sanar, va a quedar ahí. Es que el primer error conceptual, yo entiendo, sería aquel de considerarte perpetuo en el poder. Me parece que son ciclos, que son etapas. Los hombres y las mujeres somos los que pasamos. Las instituciones, los gobiernos son los que pasan. Las instituciones, son las que permanecen en el tiempo. Entonces, concebir a la política como algo eterno, entiendo que es un camino equivocado. Ahora, la elección del año que viene, honestamente, yo considero que es una elección de vital importancia para todas aquellas personas o aquellos espacios o frentes electorales que tengan ambiciones de conducir y gobernar o de someterse a una voluntad popular en el 2019. De esto sí, digamos, estamos creo que de acuerdo. Y en consecuencia, para responder tu pregunta, es probable que empiecen a suceder cosas. Uh-huh. Es muy probable que empiecen a suceder cosas. Que esta es la parte fea, si se quiere, de la política o de algunos dirigentes de la política. Deberíamos construir en otro sentido de dirección. Con militancia, con trabajo, pero no con operaciones políticas. Walter, en tu caso y viviéndola desde adentro, este síntoma de la pérdida del poder, el nombre que le ha puesto Mateo es de su autoría, a toda esta situación, ¿se nota, hay un cambio en este último tiempo y teniendo en cuenta estas situaciones que ocurrieron en estos últimos días? ¿Se convulsiona el Consejo Deliberante en este sentido? Te voy a responder con Mateo, de algún modo trajo a la mesa frases de Juan Perón. La única verdad es la realidad, y la realidad es el lugar donde la gente te pone en el momento que tiene que tomar decisiones. Si uno se vuelve un poquito atrás en el tiempo, estábamos en un clima donde ni siquiera iba a haber segunda vuelta. Y no solamente hubo segunda vuelta, sino que además
el gobierno anterior perdió la elección, por un voto, por 1%, por lo que fuera, la cuestión es que la perdió. Y como decía Mateo, desde el punto de vista de lo que vos me preguntás, es obvio y evidente que hay un cambio de clima en el Consejo Deliberante. Si vos me preguntás, ¿será porque estamos más viejos? ¿Será porque aprendimos? ¿Será porque la realidad de los votos mostró una situación distinta a la que se creía? Lo cierto es que sí hay un cambio, y creo que hay un cambio para mejor, ¿sí? Uh-huh. Yo creo, más allá de que jamás tuve un roce o un problema grave dentro del Consejo Deliberante, ni aún siendo claramente minoría, ni aún siendo parte del espacio que ponía un límite, como te decía recién, yo nunca tuve problemas, así que sería una mentira de mi parte si dijera que... Pero sí, creo que además de ser una persona moderada, soy una persona observadora, y sí te puedo decir que ha habido un cambio en relación a cuando yo tuve la experiencia anterior y ahora. Es verdad que en definitiva todo se decide con los votos, y hoy en día la voto del presidente es, como sabes, doble ante el caso de empate, pero no es solamente la decisión de votar, que yo la puedo entender desde el oficialismo, de pretender dirigir la política de gobierno a un lado, digamos, siendo fiel a lo que el intendente le impone, pero los modos se notan, las maneras se notan, y no solamente en el recinto, sino fuera del recinto también. Así que bienvenido eso, y como decía Mateo, esta elección de ahora es fundamental, yo creo que para los tres espacios que hoy, digamos, tienen pretensiones, intenciones y están en la picota como para dirigir el día de mañana los destinos del país. Para el gobierno, porque va a ser un marcado resultado para saber, de acuerdo al mismo, si van bien o van mal. Uh-huh. Para el Frente para la Victoria, yo esto lo digo a nivel personal, para ver si tienen posibilidades de volver o no al poder el día de mañana. Y para nosotros es fundamental para que demos ese paso que te decía hoy, dejar de ser los terceros o los observadores o los que ponen la moderación o los que ponen o intentan poner el límite, para pasar a ser protagonistas y accionar de manera tal de ser la alternativa de ese gobierno de transición que hoy entendemos que es el gobierno de Cambiemos. Así que ninguno de los tres espacios la tiene fácil, hay que trabajar, y la primera de manual que sale es: muchachos, trabajemos juntos porque si no tenemos poco futuro. Por eso digo que creo que hay dirigentes en el otro sector del Frente Renovador que piensan en política, que piensan en futuro, y tengo la absoluta convicción de que esto nos va a llevar a buen puerto, porque, repito, es una decisión de una elección de medio término que además a nivel local puede llegar a cambiar las decisiones futuras del Consejo Deliberante. No nos olvidemos que el Frente de la Victoria tiene que poner en juego 4 bancas de las 8, y cualquier patinada que tenga le puede modificar ya no solamente el modo, que repito, desde mi punto de vista ha mejorado en relación a años anteriores, sino también entrar en otra mecánica de consensos que por ahí es un poquito lo que está faltando, ¿no? Por ejemplo, el tema de las comisiones, del reparto de comisiones, del reparto de mayorías y minorías, y por eso digo que es una elección difícil para los tres, ¿no? Ahí se van a decidir muchas cosas, algunos quedarán en el camino, y nosotros pretendemos seguir estando dentro de la ruta que nos lleve en algún momento a gobernar las tres instancias de esta república, ¿no? ¿Crees que esta tensión para los tres partidos va a llevar a que estos carpetazos, qué sé yo, esto que pasó, que no sé cómo definirlo, y si tuviera que definirlo no podría decirlo al aire, puede llegar a convertirse en algo habitual? No lo sé, sí puedo decirte que siempre en política uno tiene que estar preparado para todo, porque cuando no te pueden pegar a nivel político te buscan el lado personal, y si no es el lado personal te buscan el familiar, y si no es el familiar te buscan de que vos alguna vez a los 13 años estuviste robando mandarinas. O sea, convengamos que el que entra en política, encuentra
siempre la manera, si no puede por derecha, de dinamitar aquel que surge, aquel que está discutiendo poder, aquel que tiene posibilidades de acceder al poder. Pero bueno, dice que sarna con gusto no pica, así que aquellos que nos gusta la política estamos expuestos a eso, dispuestos a eso, y cada uno tiene en su conciencia la tranquilidad de lo que hizo. Sí es cierto que, si vos querés una comparación antigua, esto digo, habla un poco de mi edad, si vos querés manchar un guardapolvo con barro, un día de lluvia, una cuadra, es facilísimo. El problema es después sacarle las manchas al barro. Lo que decía Mateo, uno puede ensuciar, el problema es que vos después tenés que remontar esa ensuciada. Si uno está consciente con sus afectos y sabe que eso no es verdad, y la gente lo cree, está en su derecho. ¿Sí? Así que cada cual es consciente de sus actos y sabe. Yo entiendo que si alguien vota a alguien y lo sigue votando es porque tiene más virtudes que defectos y no por los defectos que le encontraron al otro. Así que discutir los votos no me parece, me parece una pérdida de tiempo. Así que acá lo que hay que convencer a la gente es con propuestas, con sinceramiento y con honestidad. Bien, muchísimas gracias. Mateo, bueno, un poco para cerrar también esta nota que me deja un montón de cruces marcadas en el texto, pero digo, se siguen haciendo estas reuniones, se sigue pensando en esta unidad y se sigue, como dice por ahí una canción, esperando el impacto. Nosotros estamos convencidos que, como dijo Walter recién, el camino es el del diálogo, el de tratar de acercar las posiciones con la finalidad de beneficiar al proyecto político de Sergio Massa, que en definitiva es en el que estamos militando ambas líneas a nivel local. ¿Quiénes serán los interlocutores, los intermediarios? Es una cuestión de forma. Tenemos que ir a la cuestión de fondo. Vamos a intentar agotar absolutamente todas las posibilidades para que eso ocurra. Insisto, y esta es una cuestión no menor, sin tratar de ingresar en esas internas seccionales, que son muchas veces las que tienden a acentuar estas diferencias locales, ¿no? La realidad es, como dijo Walter, es muy cuantitativa y nosotros los pehuajenses tenemos el año próximo una oportunidad histórica de poder romper esta mayoría a nivel del Consejo Deliberante, ¿sí? Y esto es importantísimo. Nuestro espacio hoy posee 4 concejales. No es una cuestión menor, y si dejamos las cuestiones personales de lado, si tratamos de trabajar de manera conjunta, ¿sí?, hacia la construcción de la unidad, es probable que nosotros el año que viene hagamos una muy buena elección, porque debemos tratar de sumar, no de restar. Y por supuesto, trabajando codo a codo en el camino de la calle, de la gente, el contacto con el vecino, con la vecina, ¿sí?, independientemente de quién vaya a ser o no el candidato. Tiene que ver con una construcción colectiva. Así que, respondiendo a tu pregunta, sí, vamos a agotar todos los esfuerzos para tratar de unificar al Frente Renovador en Pehuajó. A los dos, muchísimas gracias por haberse acercado a la radio y bueno, seguiremos en contacto como siempre. Gracias a ustedes, Andrea. Bueno, los referentes del Frente Renovador, Mateo Rossi y Walter Castiglia.